Hola mis muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar al iceberg de monstruos en Colombia, de nuestro amigo Fomagata. Vayan a YouTube, denle like, de todo, ¿listo? Y recuerden suscribirse a este canal. Recuerden que todos los días estoy en Kick a las 10 de la noche. Y nada, vamos a darle. Hoy el socio, ¿quién es este mancito? Fomagata. Hizo un iceberg hace ratico de las recopilaciones de los 15 asesinos más crueles en Colombia. Así que vamos a verlo. Vamos a ver qué se cuece. A En ver. más de una ocasión. Así que decidimos hacer una recopilación de Ay, todos los monstruos reales de Colombia, actualizando la información y dando detalles cruciales que no dimos en el pasado, breve. además de ordenarlo tipo iceberg. Prepárate, Ok. porque hoy el verdadero rostro del mal no se oculta. Te mostraremos la Qué lista miedo esos definitiva de los videos, ¿no? asesinos más aterradores. Vean, Tacho, les voy a hacer les voy a contar una breve historia. Y es que yo conocí, tengo un amigo, que el mancito, bueno, un amigo no, es el papá de un amigo. Y el mancito por ahí le disparó a la mujer con la que estaba y la intentó matar y no sé qué. Y el man sale en el podcast de conducta delictiva y eso. Y pues no voy a decir más, pero uff, saber eso y saber que el man era tan cercano, porque si era cercano mío, fue algo re denso, weón. Imagínense todas las víctimas y todo esto de esta gente, weón. O sea, que bueno, si yo quedé reimpactado y retraumado con eso, no me imagino el resto. Sigamos. De Colombia. Sin más, comencemos. Si hay alguien por ahí me avisa si el audio o algo está mal. Los quiero. Campo Elías Delgado y la masacre de Poseto. Campo Elías, nea. Hay un libro muy famoso en Colombia, el cual cuenta la historia de un hombre que un día se Satanás. sentó en un restaurante y sin previo aviso masacró a sangre fría a quienes estaban a su alrededor. Su autor, Mario Mendoza, lo conoció en persona y plasmó su locura en la Qué novela libro tan hijo Satanás. de Claro, puta. nosotros Léanselo. compartimos el trabajo de tesis. Él estaba escribiendo sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde y él estaba escribiendo sobre Librazo la también. dualidad de Léanselo. conciencia. O sea, lo que pasa el 4 de diciembre del 86 es que Mr. Hyde se toma a alguien en Bogotá. Es decir, un individuo, un estudiante de letras es invadido por un personaje. Qué Campo Elías loco, Delgado parce. nació en Chinacota, norte de Santander, en 1934. Su vida fue una constante de Bueno, trabajo. muchachos, les recomiendo a lo bien que se lean ese hijo de puta libro de Satanás. Es muy bueno, weón. Buenísimo. Mejor dicho, lean a este marica. Es muy bueno, marica. O sea, yo me he leído muchos libros. Ahorita me estoy leyendo aquel. Bah, una cosa increíble ese man como escribe, weón. Y no, y aquí pasa algo, que yo vengo de un pueblito llamado Chocontá. Y en ese pueblo, de ese pueblo había como varias personas del pueblo en Poseto. Entonces esa historia es súper famosa en mi pueblo, weón. Traumas y fracasos. Tras una infancia complicada y abusiva, se enlistó en el ejército de Estados Unidos, pero regresó a Colombia a finales de los años 70 y se dedicó a dar clases privadas de inglés. Se convirtió en un hombre solitario, incapaz de formar relaciones y lleno de un resentimiento profundo contra el mundo, por el cual culpaba a su madre. Los vecinos han reportado que el Campo Elías era violento, agresivo físicamente con su madre, a tal punto que la golpeaba. 3 de diciembre de 1986, Delgado retiró todos sus ahorros del banco, compró un revólver y una gran cantidad de municiones. Los asesinatos comenzaron en el apartamento de una de sus estudiantes, Ujú. a quien mató junto a su madre. Acto seguido regresó a su hogar y, tras una discusión, le disparó a su propia madre. Roció su cuerpo con gasolina y le prendió fuego. Con su apartamento en llamas, Delgado salió al pasillo, llamando a los vecinos para que abrieran sus puertas y llamaran a los bomberos. Y uno a uno los fue acabando con su revólver. Con un total de 8 personas muertas a su paso, Delgado se dirigió a un lugar emblemático de la avenida 15 y que era recurrente para él, el restaurante Poseto. Eran las 7:15 de la noche cuando Campo Elías entra a su restaurante de comida italiana preferido. Llevaba traje completo, Qué gonorrea, recién ¿no? peluqueado y un maletín negro. Lo vieron saludar a los meseros que conocía y que le atendían cada domingo, pero este era un jueves diferente. Al terminar su comida, el horror se desató. Se levantó de su mesa y comenzó a quemar ropa contra los comensales. Su método era aterrador. Ah, es que hay Acorralaba a sus película. Marica, hay película. Uy, hay que verse esa víctimas y les película, daba perro. directamente en la cabeza. Entre gritos y pánico, las personas intentaban esconderse mientras el asesino disparaba sin piedad. Qué Una gonorrea. mujer logró llamar a No la sabía que policía, había que película, llegó weón. en el momento en que Delgado ya había acabado con 11 personas y dejado a 15 más heridas. Cuando la policía llegó,
Delgado seguía disparando. Hay versiones contradictorias sobre su muerte. Algunos aseguran que se suicidó con su propia arma para no ser capturado, Qué borrea, mientras que güey. otros testigos afirman que fue abatido por los agentes del orden. Lo cierto es que la pesadilla de Campo Elías Delgado terminó esa noche, en el piso de un restaurante que se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más impactantes en la historia de Colombia. Marica, es que el piro sí estaba El loco. monstruo de Monserrate. No se da cuenta con, o sea, leyendo el Cada libro, año, marica, estaba millones muy de loco, peregrinos weón. suben a Monserrate en busca de fe, paz y milagros. Pero, a pocos metros de la cima, entre la maleza y la basura, se escondían horrores Yo inimaginables. escuché de él, pero Freddy Armando la Valencia verdad no. nació en no sé la 1982 en Bogotá. Creció en la localidad de Kennedy, en donde sus padres lo inscribieron en una escuela de artes marciales, ya que desde niño demostraba ser una persona agresiva. Hostia, cara de Se graduó de loco, bachiller en el puta, Colegio y le Distrital chirrete Rafael un Uribe poquito. Uribe y posteriormente ingresó a la universidad, cursando 4 semestres de ingeniería industrial. Ve, Pero el consumo de drogas impidió que siguiera sus estudios no, y mentira, logró sí abandonar está su bien hogar, chirrete. convirtiéndose en un habitante de calle, sentando su Súper chirrete. abuche en el sector de Monserrate, en donde daría rienda suelta a su perversa y terrorífica imaginación. Yo veía personas comiendo la basura o durmiendo en el piso y yo les brindaba una guía, les brindaba comida, les brindaba ropa, les brindaba cosas de mujeres, las que yo llevaba eran mujeres. El modus operandi del monstruo de Puta, Monserrate era loco. ofrecer vivienda y comida a mujeres en condición de calle o con adicciones. Luego, con manipulación, engaño y ya en su cambuche, las accedía sexualmente para posteriormente asesinarlas mediante asfixia mecánica, hecho Puta, que cometió loco, en ¿qué, varias weón? ocasiones. Fue detenido cuando un hombre en compañía de su perro encontró el cadáver de una de sus víctimas. Valencia confesó los asesinatos, indicando que las enterró en las inmediaciones del santuario de Monserrate, en el Cerro de la Paz. El desespero, el susto de lo que fuera para escuchar a los vecinos y todo, yo quería era callarlas. Mi intención en ningún momento fue, ni ha sido, ni nunca va a ser hacerle daño a una mujer. Ah, Las menos mal autoridades logran, hijo de encontraron puta. 8 cuerpos femeninos, envueltos en cobijas y bolsas de basura. Fueron enterrados entre escombros y desechos. Tal era la cantidad de basura y escombros que fue necesario el uso de 3 volquetas llenas para remover toda la superficie y poder continuar la investigación. Marica, Él ponía una capa de piedra, ponía el cuerpo en las bolsas en posición fetal, encima la bolsa, las prendas de vestir que se presumía que eran de las prendas de las víctimas, encima ponía otra capa de porque ese piro ya era, o sea, ese man ya era a lo bien un asesino, en serio, weón, ¿verdad? Tenía un modus operandi y todo, weón, o sea, uff, de verdad, el piro estaba re loquito, piedra y así sucesivamente. Marica, Lo qué que palo. nos pone el pelo de punta es una de las confesiones que realizó el monstruo de Monserrate. Yo intentaba cobrarles a personas necesitadas de la calle, mujeres. Quise bañarlas, cambiarlas y que tuvieran más facilidad para conseguir plata. En cierto momento, cuando yo las invitaba a mi casa, a cambio de comida, ropa y lo que les gustara, pedía 5 minutos de placer. Cuando ya estaban bañadas y cambiadas querían irse y llevarse las cosas de valor que yo tenía sin darme nada a cambio. Y yo les decía, entonces ¿en qué quedamos? Ellas intentaban agredirme y yo lo que hacía era defenderme. Yo siempre las trato como princesas, les doy bazuco, marihuana, un trago y a veces más regalos. Pero cuando ellas no quieren estar conmigo me da rabia y las ahorco. A pesar de las ¿Qué putas? O sea, ¿qué putas? O sea, yo entiendo que el mundo de la calle, pues sí se ve mucha vaina de eso, pero perro, o sea, uff, este man está re aterradoras crazy, confesiones, el juez 30 penal del distrito absolvió a Freddy Armando Valencia del cargo de acceso carnal violento. La razón, weón. según el ¿Cómo? juez, la fiscalía no pudo probar que el hombre accediera sexualmente a sus víctimas. Lo absolvió, Argumentó que hubo errores en la weón. imputación y que el material probatorio no era suficiente para el peso de No, ese la delito. justicia en Colombia Sin embargo, es una puta el monstruo mierda, de Monserrate weón. fue condenado a 36 años y 9 meses de prisión en la cárcel de máxima seguridad de 36 Tramacuba, en años Valledupar. nomás. No, pero Rafael. que la justicia en este hijo de puta país es una mierda, weón. O sea, ¿cómo es la pena máxima aquí en este país? Como de 60 años, weón. O sea, usted puede matar 1000 personas, weón, e igual le van a dar 60 años, parce. O sea, qué gonorrea. Uribe Noguera, artífice de un crimen que estremeció a Este toda hijo de puta Colombia y es un encendió un cochino, debate nacional weón. sobre la justicia y la Qué desigualdad. rabia, man. Este caso nos lleva a través de los oscuros recovecos de la mente humana y la búsqueda de justicia en Uy, medio del hijo de horror. perra, weón. Rafael Uribe Noguera nació en una familia adinerada y poderosa en Colombia, creciendo en un entorno de privilegio y oportunidades. Sin embargo, a pesar de su aparente ventaja, Noguera mostró signos de problemas emocionales y Pero ese hijo de conductuales puta saca desde de una loco, edad temprana. marica. Esta combinación de privilegios y problemas personales sembró la semilla de lo que se convertiría en un crimen espantoso que sacudiría a toda una nación. El 4 de diciembre de 2016, la tragedia golpeó a Colombia.
cuando Rafael Uribe Noguera secuestró, agredió sexualmente y asesinó a Juliana Zamboni, una niña de bajos recursos de 7 años de edad. Niña de 7 años, Según los informes weón. policiales y los testimonios recopilados durante la investigación, Noguera trajo a Juliana hacia su apartamento en el exclusivo barrio de Chapinero Alto bajo el pretexto de ofrecerle un regalo navideño. Una vez dentro de su residencia, Noguera actuó. Los detalles exactos de cómo pasaron las cosas son escalofriantes y tan perturbadores que no los podemos mencionar en este video. No, pero y eso fue un caso mediático muy gonorrea aquí en Colombia, weón. Y Ya sí, presentir que en todo, cualquier momento van a llegar al apartamento mis hermanos. Yo escondo, alzo el cuerpo de Juliana y voy y lo escondo. Antes o después, no recuerdo el orden exactamente, cojo la ropa de ella y la escondo en la cisterna del baño principal del apartamento. El secuestro de Juliana Marica, me desencadenó una escalofríos, intensa weón. búsqueda por parte de las autoridades y la comunidad, con la esperanza de encontrarla sana y salva. Me da Sin rabia, embargo, marica, me da la rabia. trágica verdad salió a la luz cuando el cuerpo fue descubierto en el apartamento de Noguera, en condiciones devastadoras. El crimen dejó a la nación conmocionada y enfurecida, destacando las profundas brechas sociales y la violencia de género que persiste en el país. La brutalidad del crimen y la conexión del perpetrador con una familia influyente desencadenaron un debate nacional sobre la justicia y la igualdad ante la ley. Después de un proceso judicial ampliamente seguido por la opinión pública, Rafael Uribe Noguera fue declarado culpable de secuestro, agresión sexual y homicidio agravado de Juliana Zamboni. Fue condenado a 58 años de prisión, marcando un hito en la búsqueda de justicia por la joven víctima y su 58 años de prisión, weón. ¿Qué es eso? familia. El caso de Sí, Noguera probablemente el piro se muera ya y eso, como sea, parce, pero es que igual, marica, o sea, ¿cómo me vas a poner 60 años como la máxima provocó un condena en intenso este escrutinio país de las mierda, instituciones weón? judiciales y de seguridad, así como un llamado a la acción para abordar la violencia de género y la desigualdad en Colombia. Javier Velasco del caso de Rosa Elvira. Ay, ese es otro caso El estallido social que gonorrea, generó el weón. caso de Javier Velasco, el responsable de acabar con la vida de Rosa Elvira Celi, fue uno de los más significativos en la historia reciente de Colombia. La brutalidad y saña con que se cometió el crimen provocaron una Y oleada de creo que de indignación. ahí, de este caso, aquí surgieron nuevas leyes en Colombia, weón, si no estoy mal. Pero es que fue un caso muy hijueputa, o Y sea, protestas en todo el país. La sociedad colombiana se unió para exigir justicia y cambios en el sistema judicial. El horror comenzó en la noche del 23 de mayo del 2012, cuando Javier Velasco Valenzuela, a quien Rosa consideraba un amigo y compañero de clase en el Colegio Técnico Manuela Beltrán, la invitó a tomar unas cervezas. Rosa, una mujer de 35 años, madre soltera y vendedora ambulante que soñaba con graduarse de bachillerato para estudiar psicología, aceptó la invitación junto a otro compañero. Tras compartir en una cigarrería ubicada en la calle 45 con Séptima, Velasco se ofreció a llevarla a casa en su motocicleta, un gesto aparentemente inofensivo que ocultaba intenciones siniestras. Velasco era conocido por sus comportamientos extraños y actitudes inquietantes pero raro, weón. que generaban desconfianza entre sus compañeros. En el colegio, su apariencia excéntrica y conducta inquietante lo hacían objeto de sospechas. Aunque era puntual y respetuoso con los profesores, las estudiantes notaban algo perturbador en su mirada. En lugar de llevarla a casa, Velasco la condujo a un área aislada del Parque Nacional. Desató su brutalidad. Rosa luchó desesperadamente por su vida, logrando arrancarle el chaleco reflectivo en medio del forcejeo. Sin embargo, Velasco la golpeó, vio y apuñaló, culminando con el acto aberrante de empalamiento antes de huir, convencido que ella estaba muerta. A pesar de sus heridas, Rosa logró llamar a emergencias y dar su ubicación. Durante más de una hora, con un coraje sobrehumano, guió a los servicios de emergencia hasta el lugar donde yacía herida. El 24 de mayo del 2012, Colombia despertó con una noticia desgarradora. Una mujer había sido ultrajada y torturada en el Parque Nacional de Bogotá. ¿Qué? A las 6:12 de la mañana, bomberos y policías la encontraron y fue trasladada al Hospital Santa Clara, donde pereció el 28 de mayo del 2012 tras una agonía desgarradora. El país está indignado y preocupado. El crimen de una mujer que fue golpeada, torturada, acosada y abandonada en el Parque Nacional en Bogotá ha generado una ola de rechazo. Los colombianos exigen justicia. Las imágenes de seguridad y el chaleco Eso encontrado en la es escena muy loco. ayudaron a identificar al agresor. La captura de Javier Velasco Valenzuela se produjo rápidamente. Mucha atención, acaban de capturar al principal sospechoso del crimen que tiene conmovido al país, el de Rosa Elvira Celi. Esta horrible historia no termina aquí, pues tras algunas semanas se descubrió con horror que Rosa Elvira no era la primera víctima de Velasco.
Javier Velasco no, Valenzuela y eso no lo sabía. nació el 5 de junio de 1967 en el seno de una familia humilde y trabajadora. Desde temprana edad, la situación económica de su hogar obligó a todos sus miembros a trabajar, lo que le impidió disfrutar de una infancia tranquila. Así se ve tu cerebro cuando te cuesta concentrarte. Madre. Y así se ve cuando estás concentrado. Que sí, que Pero sí. con Sus recuerdos de niñez están marcados por la violencia y el maltrato físico, siendo frecuentemente golpeado por su padre, quien incluso lo hirió con una herramienta de corte durante una discusión trivial. Durante su adolescencia, Velasco abandonó los estudios y se dedicó a aprender mecánica automotriz, logrando especializarse en la reparación de problemas eléctricos. Sus hermanos también siguieron el mismo oficio y se hicieron conocidos en los talleres del barrio 7 de agosto en Bogotá. A pesar de su habilidad técnica, Javier mostraba una personalidad retraída y aislada y carente de habilidades sociales. Con el tiempo, desarrolló una adicción al alcohol y sustancias alucinógenas que, según sus propias palabras, lo hacían perder el control y actuar con maldad. En el 2003 y mediante engaños atrajo a Dismila Ochoa Ibáñez, la sedujo en medio de música y cervezas y de forma cruel acabó con su vida usando un pequeño machete en el taller mecánico donde trabajaba. Yo me acuerdo que la conocí ese día. Yo le introduje el machete y hasta ahí me acuerdo. Después de eso, yo me recuesto a dormir. Me despierto después y veo que ella sigue ahí. Lo que recuerdo es que yo no resistía a mirarle la cara porque era muy impresionante, confesó Velasco frente a los fiscales. Después, abandonó el cadáver en una esquina del barrio 7 de agosto. Le cubrió la cabeza con la misma chaqueta que portaba Dismila el día del incidente para ocultar su rostro desfigurado y tapó el resto del cuerpo con una vieja tela. La policía descubrió el cuerpo y siguieron el hilo de sangre seca de la acera, terminando dicho hilo en el local de Velasco. Llamaron a la puerta y al no recibir respuesta, forzaron la chapa. Ya en el interior lo descubrieron intentando esconder los documentos de Dismila. El 3 de mayo de 2002, Javier Velasco dejó abandonado en este lugar el cadáver de Dismila Ochoa Ibáñez, con la cabeza cubierta con una chaqueta y el resto del cuerpo con una tela. Las autoridades que encontraron el cuerpo siguieron la huella de que llegaba hasta este local y allí encontraron a Javier Velasco. Durante el juicio, el fiscal del caso no solicitó ningún examen adicional sobre el cuerpo de Dismila y de manera sorpresiva apoyó la coartada de Velasco, quien afirmó que fue un acto de defensa propia. Si esto ya era un sinsentido, lo que pasó después fue un chiste de mal gusto. La defensa solicitó que se tratara de forma especial al detenido, puesto que presentaba trastornos psiquiátricos, lo que llevó al juez a declararlo inimputable y su reclusión en una clínica psiquiátrica. Lo que resulta absurdo, puesto que era obvio que Velasco tenía control de sus actos y sabía lo que estaba haciendo, puesto que fue capturado intentando ocultar evidencia y con declaraciones como: yo traté de limpiar la calle, traté de limpiar con un trapero, luego me puse a limpiar adentro porque había muchas manchas de sangre y me acosté a dormir nuevamente. Ya interno en la clínica, recibió varios permisos para salir de la misma de forma intermitente y los utilizó para violar a sus dos hijas adoptivas de 3 y 11 años. Esto dicho por su compañera sentimental. El señor Velasco se aprovechaba cuando salía a comprar algo a la tienda y procedía a acceder a las menores. Este presunto agresor de Rosa Elvira Celi Javier Pero si fue puta es un loco que hacía suelto, marica. Velasco tendrá Me da nuevamente rabia, una perdón. audiencia de imputación de cargos por otro caso y fue el abuso sexual contra 2 de sus hijastras. No solo ultrajaba a sus hijastras, sino que también intentó acabar con su compañera sentimental, como mencionó ella en una de sus denuncias. Intentó ahorcarme y por miedo no le dije nada, pero él estuvo preso por homicidio porque mató a una muchacha el mismo día que la conoció. Él me cogió para ahorcarme y me dio 3 golpes contra la puerta, cogiéndome del cuello y tratando de asfixiarme. Parce, pero qué pasa. Luego de algunos meses y sorpresivamente, los médicos llegaron a la conclusión de que no sufría ningún problema mental. Ante el diagnóstico, el 31 de octubre del 2003 quedó en libertad, tras pagar una multa y firmar un compromiso para terapias frecuentes que no tuvieron seguimiento alguno. Más adelante, en 2011, Velasco contactó a una joven de la vida galante para adquirir sus servicios. Él la llevó hasta un potrero donde le solicitó tener relaciones sin protección y sin mediar palabra la p***ó y le golpeó. Una vez finalizó, huyó en su motocicleta. Hace 4 años, mientras trabajaba en la calle 106 con 15, Javier Velasco buscó sus servicios. Sin embargo, por no querer estar con él sin preservativo, usó de ella. Y me cogió el cuello y me fue ahorcando. Me dijo, vuelve a gritar y la mato. Ya accedí a lo que él me decía, pues por temor a que él me matara. La joven gritó por ayuda, siendo escuchada por unos taxistas que transitaban por allí, los cuales persiguieron a Velasco hasta ser acorralado. La policía llegó al sitio y los llevaron a la estación. Entre varios taxis empezaron a seguirlo y hasta que por fin lo cogieron y los taxistas empezaron a golpearlo
Cuando fue ubicado por los taxistas, la policía Parce, y con esa mano de antecedentes que tenía ese hijo de puta y no lo agarraron, perro. llegó hasta el sitio y asume el caso. Llega la policía y llega también medicina legal. Entonces ya medicina legal pues comprueba que él a mí me había... Allí, la mujer hizo la denuncia, mientras que Velasco la miraba fijamente y mostraba una sonrisa retorcida. Para el colmo le ofreció 800.000 pesos colombianos para que se retractara, a lo que ella se negó. Entonces él me dice que me da 300.000 pesos porque yo de una vez le puse la denuncia. Luego me ofreció máximo 800.000 pesos. Yo no los quise recibir. Y como es costumbre, la burocracia hizo de las suyas y Velasco quedó absuelto y en total libertad. Me cansé de ir a todo lado y fuera de eso pues el proceso también muy lento, eso nunca avanzaba. Meses después del brutal asesinato de Rosa Elvira Celi, el 27 de diciembre del 2012, la justicia condenó a Javier Velasco Valenzuela a 48 años de cárcel. En su audiencia, Velasco... 48, parce. 48, marica. Después de todo lo que hizo, marica. Fue unas palabras que causaron indignación y muestran el cinismo en su propia esencia. Invito a la sociedad a que, así como estoy siendo juzgado, ustedes mismos se juzguen interiormente y sepan hasta dónde nos puede llevar una adicción. Pido perdón a la familia de la víctima, porque Dios ya me perdonó y quiero resocializarme. Ante esto, Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira, se mostró ofendida y solicitó una pena más alta. Me preguntaban, ¿yo lo perdono? Yo me pregunto, ¿ustedes lo perdonan? ¿Lo perdonarían donde fuera un caso de cada uno de ustedes? Sin embargo, su condena podría ser reducida debido a las rebajas de pena y a no acumulación de condenas. Esto genera una gran preocupación en la sociedad colombiana, que teme que Velasco pueda salir algún día y volver a cometer delitos. Este caso en particular provocó una profunda indignación en la sociedad colombiana, evidenció las graves deficiencias del sistema judicial y la falta de protección hacia las mujeres, la crueldad del crimen y la inacción de las autoridades generaron multitudinarias protestas y movilizaciones en todo el país, exigiendo justicia y reformas en las políticas de género. Como resultado, en 2015 se promulgó la Ley 1761, conocida como la Ley Rosa Elvira Celi, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo y estableció penas más severas para quienes lo cometan. Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, la violencia contra las mujeres en Colombia persiste y la impunidad sigue siendo un problema alarmante. El caso de Rosa Elvira es un recordatorio de la importancia de una justicia efectiva y la necesidad de proteger a la sociedad de criminales peligrosos. Tal vez Rosa Elvira estaría en este momento con su hija y estudiaría psicología en busca de un mejor mañana, de no ser por las absurdas decisiones de un juzgado que condenó a Velasco a menos de 2 años por el crimen de Dismila Ochoa. Es imperativo que las autoridades colombianas refuercen las medidas de protección y garanticen que la justicia se haga efectiva, especialmente en casos de violencia de género, para evitar que las mujeres sean víctimas de un sistema que, hasta ahora, ha demostrado ser insuficiente en su defensa. Esneda Ruiz Cataño, viuda negra. Nacida en Dabeiba, Antioquia, en 1968, es una asesina en serie colombiana que alcanzó su infamia al cobrar seguros de vida millonarios tras el asesinato de sus propios compañeros sentimentales. Se ganó los apodos de la Viuda Negra y la Depredadora por su modus operandi, calculador y frío. Su carrera criminal se extendió por al menos una década, durante el cual tendió una red de engaños para obtener beneficios económicos a costa de la vida de sus parejas. Según la investigación de la policía, mediante engaños, esta mujer seducía a los hombres y los convertía en sus compañeros sentimentales. Luego, los asesinaba y cobraba millonarias sumas mediante seguros de vida y pensiones vitalicias, donde ella era la única beneficiaria. Su patrón consistía en establecer relaciones, asegurarse de que sus parejas adquirieran seguros de vida que la beneficiaran, directa o indirectamente, y luego orquestar sus muertes. Se estima que, a través de estos crímenes, Cataño pudo haber cobrado alrededor de 150 millones de pesos colombianos en seguros de vida. Inicialmente la señora cobró una pensión vitalicia, obviamente bastante jugosa, y posteriormente cobró un seguro por 50 millones de pesos y estaba tranquila. ¿Qué año era? Porque, bueno, esos 150 millones a hoy, yo creo que debe ser por ahí el doble, weón. Mitad de 1 por 80. Entre las víctimas confirmadas se encuentran Juan Pablo Aristizábal Gutiérrez, con quien convivió varios meses y fue acuchillado el 6 de junio del 2001 en una vereda llamada El Tablazo, en el municipio de Río Negro, Antioquia, coincidiendo con el Día del Padre. José Giovanni Valencia Guzmán, nació el 17 de septiembre del 2006 en el barrio Manrique de Medellín. Valencia Guzmán había adquirido un seguro de vida por 50 millones de pesos a favor de Esneda. Miguel Ángel Beleño Mejía,
el 30 de septiembre del 2010 en el barrio Aranjuez de Medellín. Meses antes de su muerte, Beleño Mejía había adquirido un seguro de vida por 80 millones de pesos a favor de un anciano amigo de Esneda. Este beneficiario luego declaró a la fiscalía que había prestado su nombre a petición de Esneda, quien le había prometido 5 millones de pesos. Fueron 2 años de labores de inteligencia. La investigación determinó que ella misma los asesinaba siempre con heridas de arma blanca en el cuello y sin testigos. El caso de Miguel Ángel Beleño Mejía es particularmente relevante porque, además de ser el más reciente en el momento de su captura, las pruebas en su contra fueron contundentes y llevaron a una de sus condenas más significativas. Este caso fue crucial para consolidar las acusaciones de homicidio agravado y su modus operandi como viuda negra. Fue finalmente detenida en el municipio de Béjico, Antioquia, donde residía. Vieron bastante sospechoso que se presentaran 3 homicidios similares y en circunstancias donde la señora pretendía cobrar los seguros, o sea, es bastante sospechoso. Esneda Ruiz Cataño fue condenado a un total de 60 años de prisión por el asesinato de 3 de sus esposos. Es importante destacar que en Colombia existe una pena máxima de 60 años de prisión. ¿Sí ven? Aunque ella fue procesada por varios homicidios, la condena total no puede superar este límite legal. Actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel El Pedregal de Medellín, un centro penitenciario para mujeres. No hay reportes recientes que indiquen cambios en su situación legal o su liberación. Su nombre sigue siendo un referente cuando se habla de crímenes pasionales con fines económicos en Colombia. Dr. Mata. Un hombre cuya vida... Ese marica es como re famoso, ¿no? No sé qué hizo, la verdad, pero sí he escuchado varias veces. Una obra de misterio que hasta hoy perdura. Nació en nuestro país a principios del siglo XX, en circunstancias que hoy aún son objeto de especulación. Se sabe poco sobre su infancia y adolescencia, pero se cree que desde temprana edad mostró signos de personalidad manipuladora y violenta. Su falta de escrúpulos los llevó a cometer estafas y fraudes desde una edad muy temprana, preparando el terreno para una carrera delictiva que pronto tomaría un giro más oscuro aún. A lo largo de su vida, el Dr. Mata perpetró una serie de crímenes que estremecieron la sociedad colombiana. Sus métodos eran tan perversos como variados, desde estafas financieras hasta secuestros y homicidios brutales. Uno de sus modus operandi más comunes era seducir a sus víctimas con promesas de negocios lucrativos, solo Muy bien aquí reaccionando a asesinos de Colombia. Para despojarlos de sus bienes y, en algunos casos, acabar con sus vidas de manera violenta. Uno de los crímenes más relevantes cometidos por el Dr. Mata fue el asesinato de Alfredo Forero, un adinerado hombre de negocios que cayó en la trampa del astuto estafador. Forero fue engañado y luego brutalmente asesinado en un remoto bosque. Allí, el asesino se dirigió a su acompañante con las siguientes palabras: «Camine, le muestro el palo tan bonito para cerrar que hay por acá». Le hablaba con suavidad y persuasión para crear un ambiente de confianza, apartar al hombre del camino y poder atacarlo con comodidad. Apartados del sendero, Matallana se acercó al anciano que observaba con emoción la larga fila de eucaliptos que se extendían por su alrededor, y de forma grosera y altanera le dijo: «Ahora sí me va a decir, señor Forero, si me va a afirmar lo que hemos dicho allá en la oficina». Luego lo golpeó y lo lanzó contra el piso. El criminal se acercó con furia al anciano y le propinó una andanada de golpes en la cabeza, y luego le exigió que firmase un montón de documentos, entre los que se contaban poderes, letras y cheques. Forero se seguía negando. Frente a esta nueva negativa, el criminal lo atacó sin compasión, le disparó, hirió sus manos y lo amarró por el cuello contra un árbol, lo abrazó contra el tronco, tomó su cuchillo y se lo clavó en el abdomen y lo giró para destrozarle las entrañas. Durante media hora el hombre se desangró. Tras la muerte, desvistió el cuerpo y lo arrojó en una fosa, para después mutilarle el dedo anular, no solo con el fin de robarle un grueso anillo de oro, sino para evitar la identificación del cuerpo. Además de sus acciones criminales, el Dr. Mata también se destacó por su habilidad para el engaño y la manipulación. Tacho, ¿eso no fue como una novela? ¿Una mierda así? ¿Una serie? Estoy casi seguro de que sí, o sea, de que esto fue como una novela, una serie, algo. Usaba múltiples alias y falsas identidades para evadir la justicia y perpetrar sus fechorías, ganándose así el apodo de El Maestro del Engaño. Era simplemente un asesino, no era simplemente un abogado, no era un ladrón solamente. Entonces era todo eso, pero además era suficientemente seductor como para que las mujeres le mandaran flores. A pesar de sus esfuerzos por eludir la justicia, el Dr. Mata finalmente fue capturado y llevado a juicio por sus crímenes. Sin embargo, su influencia y astucia le permitieron manipular el sistema judicial durante años, prolongando su encarcelamiento e incluso logrando la anulación del primer juicio por una falla técnica. Finalmente, en la década de 1960, mientras se preparaba para enfrentar un nuevo juicio, el Dr. Mata falleció súbitamente en la cárcel,
llevándose consigo muchos de los secretos y misterios que rodeaban su vida y sus crímenes. La historia del Dr. Mata sirve como un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas y surgir en los lugares menos esperados. Su vida y sus crímenes son testimonios de la oscuridad que puede residir en el corazón humano. El canal RCN, en 2014, produjo una novela con el nombre de Dr. Mata, en el cual relatan la historia de este criminal y asesino sin compasión. Una opción interesante para aquellos que disfrutan del suspenso, la acción y las tramas criminales. Recomendadísima. Oiga, a este país también lo tiene un poco vuelto mierda tanto show acerca de la mierda que ha habido, como Pablo Escobar y todo ese tipo de cosas. Uy, perro. Ey. Lady Joana Bustos Urrego, La Casa del Terror. Nació en Pereira, Risaralda en 1989. Su nombre se asocia directamente a una serie de crímenes horribles perpetrados en una vivienda del barrio Patio Bonito, al suroccidente de Bogotá, entre 2018 y 2019. Se la describe como una mujer fría y calculadora que, junto a su pareja, Jesús Eduardo Cárdenas alias El Diablo, lideró una red de secuestro, tortura, extorsión que aterrorizó a la comunidad, dedicada a extorsionar a comerciantes y microtraficantes de Patio Bonito y el sector de María Paz en Kennedy. Cuando sus víctimas no pagaban las vacunas o extorsiones, eran secuestradas y llevadas a la vivienda conocida como la Casa del Terror. La mujer que se ríe frente a la juez es Lady Joana Bustos, señalada por la fiscalía de participar en la muerte de 3 hombres que fueron torturados, embolsados y abandonados en vía pública en el barrio El Amparo. Este lugar se convirtió en un símbolo del horror por la sistematicidad de los crímenes que allí se cometían. Las víctimas eran sometidas a torturas brutales, golpes, mutilaciones y en varios casos, los cuerpos eran luego desmembrados y abandonados en distintos puntos de la ciudad. Se les atribuyen al menos 6 homicidios y múltiples casos de secuestro y tortura, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mayor. Tenían a las víctimas sentadas en una silla, amordazadas con medias y atadas de manos y pies, a su vez que los golpeaban en sus cabezas con estas armas y les gritaban que se iban a morir. La banda utilizaba la intimidación extrema para mantener el control territorial y asegurar el pago de las extorsiones. Las autoridades encontraron evidencia de múltiples homicidios, sangre y restos óseos, lo que demostró que el sitio era un centro de operaciones para sus atroces actividades criminales. Cada víctima que ingresaba a esa casa enfrentaba un destino casi seguro de muerte. Una cuarta víctima, una mujer embarazada cuyo cuerpo no ha aparecido, también fue asesinada en esta casa. La investigación que condujo a la desarticulación de la banda y la captura de Lady Joana Bustos Urrego fue una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá. ¿Van o no van? No, mentiras, no. La captura se logró tras un meticuloso trabajo de inteligencia, testimonios de víctimas sobrevivientes de extorsión y el rastreo de los despojos humanos que aparecían en diferentes puntos de la ciudad. La presión de la comunidad y la magnitud de los crímenes llevaron a las autoridades a intensificar la búsqueda de los responsables. Fue capturada en julio del 2019, en un allanamiento a la vivienda donde se cometían los crímenes. Su captura fue un golpe significativo de la criminalidad en esa zona de Bogotá. Procedieron a golpear a las víctimas con puños y patadas para luego aprovisionarse de cuchillos y propinarles puñaladas en el pecho, en el tórax, en la espalda, en el cuello. En febrero del 2024 fue condenada a 38 años y 5 meses de prisión por su participación en los crímenes ocurridos en la Casa del Terror. Fue imputada por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, tortura y homicidio agravado. Su pareja, Jesús Ernesto Cárdenas alias El Diablo, fue condenado a una pena similar. Actualmente se encuentra cumpliendo su condena. No hay información pública que indique su liberación o cambios en su situación legal. ¡Qué mierda, weón! Nivel 3. Estamos en María Concepción Ladino, la bruja asesina. Mierda. Nació en Bogotá, Colombia, en la década de 1960. Su vida tomó un giro oscuro al convertirse en una de las asesinas en serie más reconocidas del país. Fue conocida por su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas. Se presentaba bajo los alias de Hermana María o Doña Conchita, ofreciendo servicios de esoterismo, espiritismo y rituales de hechicería, con el objetivo de mejorar la vida o aumentar la fortuna de sus clientes. Esta fachada le permitía acceder a sus objetivos, estudiar sus debilidades y, finalmente, despojarlos de sus bienes e incluso de sus vidas.
Su principal móvil era la obtención de lucro y réditos económicos a través de la estafa y la extorsión. Se consideraba a sí misma una hermana espiritual, de esas personas que podemos ver comúnmente en Bogotá, que ponen sus carteles y que ayudan con magia. Fue condenada por el asesinato de al menos 6 personas, aunque se presume que el número de víctimas podría ser mayor. Sus crímenes se caracterizaban por la manipulación y la violencia. Se han documentado que en algunos casos utilizó el envenenamiento con somníferos para incapacitar a sus víctimas, mientras que en otros recurrió a la violencia física, como el apedreamiento, a veces con la ayuda de cómplices. Esta mujer también se aprovechó de hombres y mujeres que fueron engañados con promesas de bienestar y terminaron despojados de sus bienes y asesinados. El caso más emblemático y ampliamente documentado que ilustra su brutalidad y modus operandi es el asesinato de las 3 hermanas. Estas mujeres consultan a María Concepción Ladino porque su mamá está enferma terminal de cáncer. Finalmente la mujer fallece y Concepción Ladino le dice a las hermanas Bello Clavijo que ella es medium entre la mamá y ellas, que ella les trae razones del más allá y que la herencia que ella les dejó, que era una suma entre 12 y 15 millones de pesos, ella se las podría triplicar. La bruja las citó bajo la falsa promesa de devolverles dinero, un anzuelo para llevarlas a un lugar apartado donde, junto con cómplices, las asesinó brutalmente a pedradas. Ellas van a hacerle el reclamo nuevamente a pedradas, diciéndole que qué pasa, que dónde está el dinero, y ella les dice que para recuperar ese dinero tienen que hacer un ritual especial en las afueras de Bogotá. Van por la salida a Bogotá, por la 80, encuentran un paraje solitario y ella les hace beber varios químicos relacionados con aquellos que pueden hacer que uno pierda la voluntad y que uno quede dormido. Cuando las hermanas Clavijo caen en ese estado, las asesina a las 3. Este caso particular reveló la frialdad y premeditación de sus crímenes, consolidando su imagen como una depredadora sin escrúpulos. La caída de la bruja asesina se precipitó gracias a la perseverancia de la justicia y, crucialmente, a la valiente colaboración de las hijas de una de las últimas víctimas. La investigación, que se extendió por varios meses, logró atar cabos y reunir pruebas contundentes. Al momento de su detención, Ladino intentó acabar con su vida y alegó problemas mentales en un fallido intento por evadir la justicia, una táctica común en perfiles psicopáticos. Un juzgado especializado de Bogotá encontró culpable a María Concepción Ladino y fue condenada a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con estafa. Esta sentencia reflejó la gravedad y la premeditación de sus actos. Actualmente, Ladino cumple su condena en la cárcel y penitenciaría con alta y mediana seguridad para mujeres El Buen Pastor de Bogotá. La piroa está allá. El loco de la piedra. En medio de la oscuridad de la noche y de la bruma densa de las calles de Medellín, un misterioso y perturbador personaje acechaba a sus víctimas, habitantes de calle. Su nombre se convirtió en un sinónimo de terror y violencia. El socio sí, que cogía y mataba a otros habitantes de calle a punta de pedradas, weón. Creo que los cogía durmiendo y así. El loco de la piedra. El loco de la piedra, cuyo verdadero nombre es Giovanni Alexander Acuña, nació el 8 de noviembre de 1997 en Mocoa. Creo que hay un caso de este man en el canal de conducta delictiva. Creo. Putumayo. Desde su juventud, mostró signos de desequilibrio mental y comportamiento errático. Sin una estructura familiar estable y enfrentando adversidades sociales, Acuña se sumergió en una espiral de violencia y alienación. El loco aterrorizó Medellín con una serie de crímenes brutales y aparentemente aleatorios. Sus ataques eran caracterizados por su violencia extrema y la utilización de bloques de cemento y ladrillos como armas homicidas. El 15 de abril del 2021 se encontró el cuerpo de un hombre que parecía haber sido... Sí, ya me acordé, estaba echando memoria. Sí, y el man se pone re loco en la entrevista también, weón. Se pone re loco, el man está re tostado de la cabeza. Destrozado por un grupo de perros salvajes. Lucía percudido y sucio, como si estuviera cubierto por una película de aceite que se fusionaba con los coágulos de sangre que emanaban de la parte superior del cuello, en donde había una hilera de huesos astillados y dientes que se amontonaban en donde debería estar la cabeza del hombre. Luego, otro fue hallado con el rostro deformado frente a una panadería, seguido por un indigente, quien fue atacado mientras dormía. Estos crímenes, junto con otros, llevaron a las autoridades a la conclusión de que se enfrentaban a un asesino en serie. La captura del loco de la piedra marcó el fin de su reinado de terror, pero también reveló la perturbadora verdad detrás de sus crímenes. En un juicio estremecedor, Acuña confesó sus atrocidades y fue condenada a 36 años de cárcel por homicidio agravado. Solo 36. La transformación de Acuña desde su captura hasta el juicio, donde apareció limpio y sereno, desconcertó a muchos,
Sus respuestas despectivas y su aparente falta de conexión con la sociedad subrayaron su profundo desapego y alienación. Tomás Maldonado Cera, el satánico. Los crímenes de Maldonado se remontan al año 2002 y se extendieron hasta el 2018. Durante este periodo se le atribuyen al menos 9 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber muchas más víctimas que no fueron identificadas por sus familiares. Entre ellas hay mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Su modus operandi siempre incluía un patrón ritualista. Eran asesinadas con extrema violencia, muchas veces apuñaladas en múltiples ocasiones. En los cuerpos dejaba marcas satánicas como pentagramas invertidos, estrellas de 5 puntas y el llamado signo de Bur, un símbolo esotérico usado en antiguas tradiciones. En algunos casos, las víctimas eran dejadas en posiciones específicas que evocaban sacrificios humanos. En ciertos informes forenses, se determinó que alguna de las víctimas presentaba heridas post-mortem, lo que refuerza la teoría de una motivación ritualística. En este caso, Gina, las víctimas eran sometidas a un macabro ritual que iba desde la mutilación de los dedos hasta la marcación con una estrella satánica. Tomás Manuel Maldonado Cera, o el satánico, nació en 1971 en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Su vida transcurrió en medio de una cotidianidad aparentemente normal. Era considerado un hombre reservado, poco conflictivo, e incluso educado por quienes lo conocieron superficialmente. No levantaba sospechas en su entorno social, lo que le permitió pasar desapercibido durante años, mientras perpetraba una serie de crímenes espeluznantes. En realidad, Maldonado ocultaba una mente oscura, profundamente perturbada, obsesionada con rituales satánicos y actos de extrema violencia. Sus víctimas eran cuidadosamente seleccionadas y marcadas con una simbología siniestra, revelando un profundo desprecio por la vida humana. Lo más escabroso es que durante años, Maldonado estuvo libre, caminando por las mismas calles donde había dejado los cuerpos de sus víctimas. Se movía por barrios populares y sectores marginales de Barranquilla, donde frecuentemente establecía contacto con personas vulnerables, trabajadoras de la vida galante, indigentes, transexuales y mujeres que enfrentaban dificultades económicas. Los investigadores creen que las elegía no solo por la facilidad para manipularlas, sino también porque sabía que eran personas cuya desaparición no provocaría una búsqueda intensa por parte de las autoridades. En muchos casos, las familias de las víctimas ni siquiera contaban con los recursos para iniciar una investigación formal. Esta selectividad en sus víctimas indica una conciencia clara de cómo operar sin ser detectado. Uno de los casos más perturbadores fue el de Rolando Romero Romero, quien fue hallado con 25 heridas punzocortantes y la letra Z tallada en su frente, en un claro acto de profanación simbólica. A este crimen le seguirían otros con características similares. Otra víctima, una mujer cuyo nombre no se ha revelado públicamente por respeto a su familia, fue hallada con signos de tortura, las muñecas amarradas y heridas que indicaban que había sido golpeada brutalmente antes de morir. Su cuerpo también presentaba un pentagrama dibujado con un cuchillo sobre su abdomen. Las autoridades encontraron evidencia de que estas marcas eran parte de un patrón repetido, documentado en varios casos. Se le atribuyen al menos 7 asesinatos más, en su mayoría mujeres. Las víctimas fueron violadas y atacadas en la cabeza con golpes y armas cortopunzantes. Muchas presentaban mutilaciones y marcas de símbolos satánicos, como el signo de Bur mencionado anteriormente. Además, se teoriza que Maldonado en 2002 acabó con la vida de Yadira Martínez Gutiérrez, su excompañera sentimental que, aunque su cuerpo no ha sido encontrado, fue acusado de su desaparición forzada. Tuvieron una relación sentimental hasta el 12 de octubre del 2001 que salió con él, y él es la última persona que sabe dónde la dejó. En julio del 2018 Maldonado cometió el crimen que lo llevaría finalmente a la justicia, el de Brenda Pájaro Bruno, una mujer que desapareció el 25 de ese mes. Brenda era madre de 2 hijos y trabajaba como comerciante informal. Su desaparición generó una gran conmoción en Barranquilla. Su cuerpo fue encontrado semanas después en una zona boscosa del barrio Miramar. Presentaba signos evidentes de violencia física y sexual y nuevamente simbología ritual. La autopsia reveló que había sido asfixiada mecánicamente y tenía inscripciones ilegibles en la piel. Se capturó en su lugar de residencia, una vivienda ubicada en el suroccidente de Barranquilla. El capitán David Germán Rodríguez, comandante encargado del Gaula Atlántico, lideró la captura y el allanamiento. Maldonado fue detenido tras una exhaustiva investigación que incluyó análisis de ADN, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad. El trabajo de la Fiscalía General de la Nación fue crucial para unir los hilos de una serie de crímenes que, por años, parecieron casos aislados. La evidencia genética lo vincula de forma directa con el crimen de Brenda Pájaro y con otros asesinatos ocurridos en los mismos sectores. Adicionalmente, se encontraron objetos personales de otras víctimas en el lugar de su residencia, incluyendo fotografías,
prendas de vestir y dibujos de simbología demoníaca. En 2023 fue condenado a 46 años de prisión por el asesinato de Brenda Pájaro Bruno. También se le impuso fue condenado a prendas de vestir y dibujos de simbología demoníaca. En 2023 fue condenado a 46 años de prisión por el asesinato de Brenda Pájaro Bruno. También se le impuso una pena de 31 años por la desaparición forzada de Yaira Martínez Gutiérrez. A nivel psicológico, el satánico encajaría en el perfil de un psicópata ritualista. Expertos forenses señalaron que mostraba una ausencia total de empatía y una fascinación mórbida por el dolor ajeno. Su aparente normalidad era en realidad una fachada bien construida para ocultar sus impulsos homicidas. No mostraba arrepentimiento ni remordimiento en los interrogatorios y llegó incluso a negar los crímenes pese a las pruebas contundentes. No te rías, no te rías. Asesino. Algunos psiquiatras que participaron de su evaluación creen que su creencia en lo oculto no era fingida, sino parte integral de su sistema de pensamiento y motivación para matar. Comparado con otros asesinos seriales en Colombia, como Pedro Alonso López o Luis Alfredo Garavito, que operaban con motivaciones sexuales o deseos de poder, Maldonado parecía guiado por un impulso de sacrificio y purificación distorsionada, lo cual lo convierte en un caso único dentro del espectro criminal del país. Hoy en día, Maldonado cumple su condena en un centro carcelario de alta seguridad alejado de la sociedad que por años aterrorizó, pero su historia deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas quedaron sin identificar? ¿Cómo fue posible que un asesino serial actuara durante más de 15 años sin ser detenido? ¿Qué tan profunda es la falla del sistema judicial cuando se trata de personas vulnerables? La historia del satánico es un reflejo de grietas sociales, judiciales y culturales de Colombia. Es un llamado de atención a la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia, investigación forense y atención a las víctimas, especialmente en sectores donde la violencia se mezcla con la pobreza, el abandono estatal y la indiferencia social. Cada nombre olvidado, cada cuerpo que no fue encontrado, es una deuda de la justicia y una herida abierta a la memoria del país. Tienes razón, mi parcerito. Luis Alberto Malagón Suárez, el sádico del Rincón. Ni verga. Su caso ha sido objeto de investigación debido a la brutalidad con la que cometía sus crímenes, la selección de sus víctimas y la meticulosidad con la que ocultó sus actos durante años. Malagón operó principalmente en Bogotá, en la localidad de Suba, en el barrio El Rincón. De ahí su apodo de El Sádico del Rincón. Entre 1995 y 1997. Se le responsabiliza por la desaparición y asesinato de Julie Yesenia Chacón, Andrea García López, Nini Joana Moncada, Yolanda Perdomo y Lid Consuelo Pineda, todas entre los 11 y 17 años de edad. Por estos hechos el antiguo DAS lo había detenido en el 98, pero fue dejado en libertad por falta de pruebas. Sus víctimas compartían rasgos físicos similares, lo que sugiere una selección premeditada basada en preferencias personales. Se determinó que Malagón abordaba a sus víctimas con estrategias engañosas, ganándose su confianza. Luego, las llevaba a su hogar donde las ataba de pies y manos para luego abusar de ellas, seguido de acabar con sus vidas. Después de perpetrar los crímenes, se deshacía de los cuerpos de una manera inhumana, los descartaba y los colocaba cuidadosamente en bolsas de basura. Testigos del caso aseguran que, en la casa de Malagón, se presentaban varios eventos extraños y que en muchas oportunidades salía a altas horas de la noche con bolsas de basura y sin rumbo específico. Un trabajador del DAS confirmó que fueron necesarios al menos 4 años de investigación y seguimientos para dar con la captura de Malagón. Esto debido al mal manejo de los funcionarios de medicina legal. Sin embargo, un testigo clave fue la propia hija de Malagón, quien aseguró que en repetidas ocasiones escuchó ruidos extraños en su casa, como de niñas llorando y pidiendo auxilio. Sin embargo, su padre le aseguraba que eran gatos en el tejado y le subía el volumen al televisor o a la radio. Lo que resulta impactante es que la mujer del Sádico del Rincón en ocasiones lo ayudaba en sus búsquedas de víctimas, pero como un giro cruel del destino, ella también fue su víctima. En ocasiones era amordazada en su propia casa. El 19 de febrero del 2001, Malagón la asesinó de varias puñaladas delante de sus hijas. Finalmente, en una repisa de su vivienda, encontraron objetos y pertenencias de sus víctimas, entre ellas ropa, joyas y otros elementos, además de líquido seminal, cabello y saliva. También encontraron un objeto cortopunzante, el que posiblemente usaba con ellas. Malagón fue arrestado en 2012. Su juicio atrajo una gran atención mediática, sin embargo, fue condenado solamente por el asesinato de su esposa, a pesar de las evidencias que lo relacionaban con la desaparición de las demás víctimas. Esta situación generó indignación en la opinión pública y entre los familiares de las víctimas. De verdad, Daniel Camargo Barbosa. De mierda, estaba loco con la A Camargo lo conocieron como el monstruo de los manglares.
por el rastro de muerte que dejó y por el lugar donde se escondía. Con una densa vegetación y laberintos de raíces, le ofrecían el entorno ideal para sus propósitos macabros. Daniel Camargo nació en Anolaima, Cundinamarca, en 1930. Su infancia fue una pesadilla que marcó el resto de su vida. Tras la muerte de su madre, su padre se volvió a casar con una mujer que, en medio de su locura e infertilidad, lo obligó a vivir vestido como una niña. A pesar de esta humillación, Daniel fue un estudiante brillante. Creo que esto lo he escuchado, creo que esta historia la he escuchado. Y todos sus sueños se desvanecieron cuando tuvo que abandonar el colegio para ayudar a su familia. Sus acercamientos con el amor, con la sexualidad, es trastornado, es una cosa realmente extraña. Él intenta y manosea a sus hermanas. El papá lo saca del pueblo, lo manda a vivir a Bogotá y aquí estudia en un colegio que se llama León 13. En 1967, el motor de su maldad se encendió cuando encontró a su esposa con otro hombre. A partir de ese momento, desarrolló un odio patológico hacia las mujeres, a quienes culpaban de todas sus desgracias. Su odio lo llevó a cometer sus primeros crímenes, por los que fue encarcelado en 2 ocasiones. Pero tiene cara de Su destino loco, final fue la infame Isla Gorgona, una prisión de máxima seguridad en la que era casi imposible escapar, pues Yo estaba fui a rodeada Gorgona. de selva impenetrable y manglares infestados de cocodrilos. En 1984, de manera increíble, Daniel Camargo se convirtió en uno de los pocos prisioneros en lograr la hazaña. A pesar de pasar 3 días a la deriva, sin comida ni agua, logró llegar a las costas de Ecuador, un país en el que nadie lo conocía ni tenía antecedentes penales. Se escapó de la isla Gorgona en un barco, duró 8 días, llegó a Ecuador y siguió matando. En el país vecino, Camargo se convirtió en un fantasma. Ay, el piro fue de los poquitos que se escapó de la isla, huevón. Durante 15 meses, una ola de terror se apoderó del país. Sus víctimas eran principalmente niñas y jóvenes vírgenes, a quienes atacaban las playas y los manglares de la costa. Las autoridades no encontraban pistas. Marica, El asesino era metódico y extremadamente cuidadoso. Se cree que mató a más de 150 mujeres, aunque solo fue condenado por 72 de estos asesinatos. 150 su reinado de terror terminó mujeres. con una detención rutinaria. La policía lo encontró con una maleta llena de ropa ensangrentada. En el interrogatorio, confesó todos sus crímenes, con una fría indiferencia que conmocionó al país. Yo estaría dispuesto a hacerles un relato pormenorizado, no solamente acerca de lo que las señoritas han declarado, entre otras cosas, han dicho la verdad. Después de un juicio, Camargo fue condenado a 16 años de cárcel, la pena máxima de Ecuador en ese momento. Después de un juicio, Camargo fue condenado a 16 años de cárcel. ¡16 la pena máxima años! de Ecuador en ese momento. En prisión, compartió patio con otro personaje infame de esta serie de videos, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. No, El pero 13 de es que, noviembre de hijueputa, 1994, mientras estaba en el patio de la se cárcel, juntan el hambre con las ganas de comer, fue man. asesinado a puñaladas por un recluso, Giovanni Bien. Arcesio Noguera Jaramillo. La ironía de esto es brutal. Noguera Bien. era el sobrino de una de sus víctimas. Muy bien. Eso es. Ush. El monstruo de los Karma, Cañonzales. papá. Hay lugares en el campo que Karma. parecen de postal, interminables plantaciones de caña de azúcar, un bello paisaje en el cual un hombre acechaba y cometía los actos más perturbadores que podrías imaginar. Miguel Octavio Bermúdez nació en 1961 en Trujillo, Valle del Cauca. Era un hombre enigmático y nómada que se ganaba la vida vendiendo helados. Esta fachada de inofensividad era su mayor arma. Sus víctimas eran niños de entre 9 y 13 años, en su mayoría de familias humildes, a quienes se acercaba con falsas promesas de trabajo. Confesó que les daba algunos pesos para ganarse su confianza y llevarlos a los desolados cultivos de caña de azúcar. Sí, lo he visto. Digamos, eso fue lo mismo que siempre, como le cuento, yo de esos niños era que yo los convidaba a coger espigas de caña, entonces claro, yo les ofrecía 10.000, 15.000 pesos, y ellos por ganarse en esa plática, pues ellos se iban conmigo, pero ellos no sabían a qué era que yo les llevaba verdaderamente. Había unos que se me remachaban, entonces yo los amenazaba con una navaja. Una vez en los Cañonzales, Bermúdez los ataba de pies y manos y los obligaba a consumir un potente anestésico llamado lidocaína para adormecerlos e inmovilizarlos. Después de pasar de ellos, los estranguló con un cordel. La policía estima que fue responsable del asesinato de al menos 21 niños, aunque algunos medios afirman que la cifra podía ascender a 34. Durante años, los crímenes de Bermúdez aterrorizaron el Valle del Cauca, pero la policía no tenía pistas. Todo cambió a mediados del 2002, cuando un niño que logró escapar de sus garras reveló a las autoridades detalles cruciales: la apariencia de su agresor, su oficio y, sobre todo, que se movilizaba en una bicicleta. Con esta información, la policía se lanzó a una búsqueda incansable. Y lo encontraron muerto en el Cañabuzal. Pues ya pensé, ya me quedé así recordando y
Si usted supiera que fuera que soy yo es el asesino de su hijo, pero sí entre mí, pues entre en pensamiento. En 2003 fue capturado. En su casa, la policía encontró un macabro hallazgo: fotos de sus víctimas y una gran variedad de objetos y prendas íntimas. Prendas Bermúdez confesó el íntimas. asesinato de 21 menores. Fue condenado a 56 años de prisión, pero su sentencia fue reducida a 40 años, la pena máxima en Colombia en ese momento. Ingresó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, donde finalmente encontró su fin. Manuel Octavio Bermúdez falleció el 26 de mayo del 2022, a los 60 años, en su celda. Yo le hago el vestido y todo eso, pero tú yo no lo hago acostar, sino que yo me le arrimo a él, así para, está desnudito, pero entonces yo me arrodillé así a tocarlo. El monstruo de los Está Andes. loco, parce. Pedro Alfonso López nació en 1948, en una época marcada por la violencia colombiana. Fue el séptimo de 13 hijos de una prostituta, y su infancia fue una pesadilla de maltrato, abuso y abandono. Con apenas 6 años, fue desterrado de su hogar y arrojado a las calles de Bogotá, donde fue abusado sexualmente y creció en la miseria. Este trauma sentó las bases de una vida de violencia. A los 21 años, ya en prisión por hurto, decidió que nunca más volvería a ser víctima. Después de ser agredido, se defendió, matando a 3 de sus agresores, un acto por el que solo se le agregaron 2 años a su condena, lo que le dio la sensación de impunidad que lo marcaría de por vida. Tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia, lo que hice, pero no solo, me enseñaron. Tras su salida de prisión en 1978, López comenzó su recorrido de terror por Perú y Ecuador. Se hacía pasar por un vendedor para acercarse a sus víctimas, niñas de entre 8 y 12 años, y una vez que ganaba su confianza las raptaba y las llevaba a zonas rurales donde Cara las de violaba loco, y asesinaba. marica. Confesó haber matado a más de 100 niñas solo en Perú, aunque estas muertes nunca pudieron ser verificadas. Solo en Perú. Su reinado de terror terminó cuando fue capturado por un grupo de ayacuchanos que intentaron enterrarlo vivo. Afortunadamente para él, un misionero lo salvó y lo entregó a las autoridades peruanas, quienes, sin saber el monstruo que tenían, simplemente lo deportaron a Ecuador. ¿Cómo que afortunadamente? No, había que enterrarlo vivo. Eso quedaba sin sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja, lo hacía a la intemperie. Fue en Ecuador donde el monstruo de los Andes fue finalmente capturado. En 1980, una inundación en la ciudad de Ambato desenterró los cuerpos de 4 niñas, lo que puso a las autoridades en alerta. Días después, un intento de secuestro fue frustrado por una madre y los comerciantes de un supermercado, quienes lograron detener a López. Una vez en custodia, se mantuvo en silencio hasta que la policía, en un intento de estrategia, trajo a un sacerdote. Al ver al religioso, López no dudó en confesar todos sus crímenes, revelando con frialdad los detalles de sus atrocidades. Ayudó a las autoridades a encontrar 53 cuerpos en un campo en Ambato y confesó haber asesinado a 110 muchachas en Ecuador y más de 100 en Colombia y Perú. Pedro Alfonso López fue declarado culpable y sentenciado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en ese momento. A pesar de sus confesiones, la falta de pruebas en muchos de los casos impidió que fuera condenado por más crímenes. Pedro Alfonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. Oye, el piro está libre, Increíblemente, weón. en 1994 fue entregado a Colombia por pedido de extradición, donde después de ser recluido en un hospital psiquiátrico, fue declarado totalmente cuerdo y liberado en 1998. Está libre desde Su el liberación causó una 98. ola de pánico nacional, especialmente entre los padres de sus víctimas, quienes juraron hacer justicia por su propia mano. Desde su liberación nadie sabe con certeza qué fue de él. Sí, lo más probable es que al marica lo hayan matado. O sea, alguna de sus víctimas, de algún familiar lo haya matado, parce, porque la verdad no se supo más del man desde que lo liberaron. Y yo creo que lo más probable, o sea, no es que esté vivo, no es que esté escondido, no es que alguna vaina. Yo creo que lo más probable es que lo mataron. Lo mataron, alguna de sus víctimas lo mató, weón. Tenía tantas víctimas, marica, y todo el mundo quería justicia. Lo mataron, La weón. Interpol lo busca desde el año 2002, pero se presume que fue asesinado por sus propios captores ¿sí? o por los familiares de sus víctimas. Sin embargo, el rastro de El monstruo de los Andes se perdió para siempre. Luis Igual Alfredo eso que se haya perdido, marica, eso crea un pánico social extraño, parce. Porque sí, qué miedo, marica, o sea, un piro así de enfermo y de loco,
que se sepa que esté libre, aunque uno crea que esté muerto, parce. De este hombre se han hecho infinidad de videos, documentales y reportajes. Sin embargo, por más mediático que sea, es un lunar oscuro que Colombia no podrá ocultar. Así que debe ser mencionado en este video sobre monstruos reales que no son sacados de la ficción. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957. El mundo lo conocería por muchos nombres. La Bestia, Hijo de puta, es que hijo de puta, ese piro sí fue loco hasta que se murió. Me he visto muchos documentales del man. Ese piro estuvo muy loco, parce. Y usted ve cómo habla, como todo. Esa gonorrea está muy loco, parce. Y usted dice, no, sí, o sea, hasta lo hace a uno medio dudar de que está cuerdo, pero luego uno cae en cuenta y dice, parce, este hijo de puta está loco. Esa manipulación, ese verbo que tiene, marica, uno dice como digo, gonorrea. O el monstruo de Génova. Bueno, que tenía. Pero su verdadero legado es el de ser, probablemente, el mayor asesino en serie de niños en la historia de la humanidad. Por años, este hombre recorrió Colombia, Ecuador y Venezuela, dejando a su paso un rastro de terror y cientos de víctimas. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano, igual a cualquier otro, con unas fallas. Según la Fiscalía General de la Nación, Garavito acabó con 172 menores de edad, de los cuales 138 tienen fallo condenatorio. Él mismo confesó haber asesinado a 200 personas, incluyendo a 23 niños y 5 adultos. Sin embargo, las autoridades y expertos creen que la cifra real podría ser más de 300 víctimas. Garavito siempre actuaba de la misma manera, identificaba a su objetivo, usualmente chicos de entre 6 y 16 años de familias humildes. Los abordaba en parques, canchas deportivas, terminales de buses o barrios marginales, y buscaba entablar una conversación, ofreciéndoles dinero, comida o regalos. Una vez que se ganaba su confianza, los llevaba a lugares solitarios y, bajo los efectos del alcohol, los atacaba. Los amarraba, los torturaba brutalmente con cuchillo y destornilladores. Les partía los huesos y en el clímax de su sadismo, los violaba para terminar degolándolos. Los cuerpos eran abandonados en montes, trochas y en fosas comunes. Él accedió 3 veces y él me hizo de todo. Él me mordió, él me chupó, él me golpeó, él hacía de todo muy en silencio. Eso fue lo más perturbado. Él me tiró mi pantaloncito y me dijo, salga adelante. Yo llegué hasta el portillito, era una lomita, fui dando unos pasos hacia atrás y él alzó la mano y me hizo así. Garavito fue capturado el 22 de abril de 1999, después de que su último intento de secuestro fuera frustrado. Con su detención, el país comenzó a descubrir la magnitud de su maldad. Él confesó gran parte de sus crímenes, un acto que le valió una condena monumental. En 2001 fue sentenciado a más de 1.800 años de cárcel. Pero la ley colombiana de la época establecía una pena máxima de 40 años, que fue la que finalmente le fue impuesta. 40 Este años. veredicto generó una enorme indignación nacional. Pues todo el país se convulsionó y el 99% pedía la pena de muerte para mí. Luis Alfredo Garavito vivió el resto de su vida en la cárcel, aislado por su propia seguridad en prisiones de máxima seguridad, como la Tramacuba en Valledupar. Se dice que dedicaba su tiempo a tejer y que prefería el aislamiento, sabiendo que si salía, su vida no duraría mucho tiempo. Después de años de sufrir enfermedades, Luis Alfredo Garavito falleció el 12 de octubre del 2023 en una clínica de Barranquilla por complicaciones de salud. Con su muerte, se cerró el capítulo de los asesinos en serie más sanguinario de la historia de Colombia. Hijo de perra, weón. Lo habían dejado. Y con esto cerramos la lista. Lo hubieran dejado a lo bien con los otros presos para que lo hubieran, pues puta, hecho de todo ese marica. Sabemos que hay casos impactantes y perturbadores por explorar, así que déjanos en comentarios cuál quieres que toquemos. Tu opinión es muy importante para nosotros y ya que estás ahí, dale like y suscríbete. Gracias, Fomagata, te queremos. Suscríbanse a Fomagata. Y bueno, muchas gracias, muchachos. Esto fue todo por el día de hoy en esto. Y nada, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, no sé, denme amor. Y ya, los quiero mucho. Bye, bye. Y bueno, nada.